Una mañana tranquila y fresca se posa sobre Oak Island. Una fina niebla se desliza perezosamente por el suelo envolviendo el paisaje en una quietud fantasmal en la que incluso los pájaros parecen haber enmudecido. Cuando las cámaras empiezan a rodar, Rick Lagina permanece inmóvil con los ojos fijos en la tierra bajo sus pies. Esta vez su expresión contiene algo más que curiosidad. Hay un peso en su mirada, una tranquila inquietud que indica que este no es un día cualquiera de excavación. Los datos que Rick tiene en sus manos captan inmediatamente la atención de todo el equipo. Las cifras son inconfundibles. La densidad de la capa inferior es varias veces superior a todo lo que encuentran normalmente. No se trata de tierra suelta ni de roca dispersa, sino de algo sólido, algo formado intencionadamente. En voz baja y con cuidado, Rick afirma lo que todos ya están pensando: esta forma no parece natural. En el momento en que sus palabras quedan suspendidas en el aire, la atmósfera cambia. El misterio ha comenzado oficialmente. Los modernos equipos de escaneado, las herramientas de obtención de imágenes subterráneas y las precisas mediciones de profundidad convergen en la misma conclusión. A unos 40 pies bajo la superficie se ha detectado una estructura de forma cuadrada que se asemeja mucho a una bóveda sellada o a una cámara cerrada. Los expertos coinciden en que una geometría tan precisa no se produce por casualidad. Requiere planificación, trabajo e intención. Alguien en algún momento de la historia colocó deliberadamente esta estructura aquí. La conmoción aumenta cuando se revela la antigüedad de los restos de madera hallados cerca del yacimiento. La datación por carbono los sitúa entre los siglos XII y XIII. Ese único resultado provoca un escalofrío en la sala. Esta cronología coincide directamente con la época de los caballeros templarios. Los historiadores sugieren que si se descubre por completo esta cámara acorazada, lo que haya en su interior podría valer cientos de millones de dólares. Pero el verdadero peso del descubrimiento va mucho más allá del dinero. La verdadera pregunta es si esta cámara alberga un tesoro o un secreto capaz de reescribir la propia historia. La voz de Rick se hace más grave cuando se dirige al equipo. Si los datos son exactos, dice entonces, el mayor secreto de Oak Island puede estar a solo unos pasos de distancia. A su señal, las máquinas en todo el sitio se quedan en silencio. Nadie habla. Cada persona se queda congelada, consciente de que un movimiento descuidado podría convertir este momento en una catástrofe. Esto ya no es solo un descubrimiento. Este es el borde de la verdad. Cualquiera que se aleje ahora corre el riesgo de perderse la revelación más importante que Oak Island ha ofrecido jamás. Los que duden se quedarán atrás cuando la verdad salga finalmente a la luz. Porque cuando este secreto se revele, no permanecerá oculto al mundo. A medida que avanza la temporada queda cada vez más claro que Rick Lagina ya no es el mismo hombre que conocieron los espectadores. Donde antes sus ojos reflejaban entusiasmo y optimismo, ahora revelan cautela y moderación. Habla menos, escucha más, y sopesa cada decisión con visible cuidado. Se arrodilla para estudiar el terreno, relee los informes una y otra vez, y se dirige al equipo con instrucciones breves y deliberadas. Sus acciones demuestran que este yacimiento ya no es solo una búsqueda del tesoro para él. El lenguaje corporal de Rick cuenta su propia historia. Cada vez que aparecen nuevos datos, hace una pausa, respira lentamente y considera sus implicaciones antes de responder. Este no es el Rick que antes ordenaba ansiosamente a los perforadores que avanzaran sin vacilar. Ahora hay seriedad en él, como si hubiera llegado a comprender que lo que yace bajo Oak Island puede que no sea simplemente oro. En varias ocasiones se queda solo con las manos en los bolsillos, los hombros ligeramente encorvados, mirando en silencio al suelo. Es la postura de un hombre que se debate entre descubrir una verdad monumental y temer el peligro que esa verdad pueda acarrear. Este cambio repercute en todo el equipo. Cuando el líder se vuelve comedido y solemne, el ambiente cambia al instante. Las bromas desaparecen, las voces bajan, cada movimiento se vuelve más deliberado. El mensaje es claro. Lo que está en juego esta temporada es más importante que nunca.
Entonces las lecturas científicas vuelven a cambiar y una vez más, Oak Island se niega a comportarse como un terreno ordinario. El radar de penetración en el suelo comienza a mostrar valores muy por encima de los rangos normales. Donde antes aparecían patrones de suelo y roca, ahora dominan los escáneres zonas densas. Estas lecturas apuntan a algo pesado, sólido y antinatural bajo la superficie. El análisis de inteligencia artificial refuerza la preocupación. Los modelos informáticos revelan un aumento repentino de la densidad dispuesta en un patrón fijo y organizado. No se trata de escombros aleatorios, ni de una cueva derrumbada. Los científicos explican que la naturaleza no suele producir una geometría tan limpia, especialmente a esta profundidad. Las mediciones de densidad bastan por sí solas para detener a todos. En algunas zonas las lecturas son 2 o 3 veces superiores a lo esperado, lo que sugiere la existencia de paredes metálicas o de ingeniería en lugar de piedra. Ante esta información, el equipo detiene todas las perforaciones para volver a evaluarlas. La historia de Oak Island da un giro dramático. La cuestión ya no es solo qué hay debajo, sino si es seguro abrirlo. La expresión sombría de Rick y la escalada de datos apuntan a la misma conclusión. Este descubrimiento es extraordinario y sus consecuencias podrían ser enormes. La tomografía de muones pronto ofrecerá las pruebas más asombrosas hasta la fecha. Esta avanzada tecnología permite a los científicos ver las profundidades del subsuelo sin perturbarlo utilizando partículas subatómicas creadas por los rayos cósmicos. Estas partículas atraviesan el aire, el suelo y la roca, ralentizándose cuando encuentran material denso. Siguiendo su movimiento, los investigadores pueden crear imágenes muy precisas de lo que hay debajo. Los sensores se colocan a lo largo de Oak Island, recopilando datos durante varias semanas. Cuando los científicos analizan los resultados, una zona llama inmediatamente la atención. Los muones se comportan de forma extraña, como si atravesaran un espacio vacío rodeado de paredes extremadamente densas. Esta firma es totalmente distinta a la de las cuevas naturales. Cuando aparecen las imágenes finales, el equipo se queda atónito. Bajo la superficie hay un vacío de forma cuadrada nítidamente definido, con bordes rectos y límites claros. La naturaleza tiende a crear espacios redondeados e irregulares. Lo que aparece aquí parece diseñado, ideado, deliberado. En ese momento Rick y su equipo comprenden que no se trata de una ilusión de arcilla o de una formación fortuita. La ciencia ha elevado el misterio a un nivel completamente nuevo. Las mediciones de profundidad confirman que la estructura se encuentra aproximadamente a 40 pies bajo tierra. A tal profundidad es improbable que las cavidades naturales permanezcan estables. El tamaño del vacío sugiere una cámara lo suficientemente grande como para albergar cómodamente a varias personas. Los expertos no lo describen como una cavidad o colapso, sino como una habitación propiamente dicha. La simetría es sorprendente. Las esquinas son casi iguales, las paredes rectas, el techo plano. Si esto fuera natural, sus bordes serían dentados y caóticos. En cambio, todo en ella habla de intención. Oak Island, una vez más, revela que sus mayores secretos nunca fueron concebidos para ser encontrados fácilmente. Sin embargo, todas las lecturas sugieren que se construyó con una gran planificación, por lo que los expertos creen que se trata de una bóveda de ingeniería. Los datos de profundidad y densidad también apoyan esta teoría. La densidad aumenta bruscamente alrededor de la bóveda, lo que sugiere paredes gruesas. La densidad disminuye en el centro, lo que indica un vacío. Este patrón es similar al observado en antiguas bóvedas secretas o cámaras de almacenamiento. Un contraste tan limpio rara vez se ve en la naturaleza. Los expertos creen que si efectivamente se trata de una bóveda, se construyó no solo por seguridad, sino para ocultar algo extremadamente valioso. Los túneles de inundación y las trampas de Oak Island refuerzan aún más esta teoría. Crear un espacio de este tipo, a 40 pies bajo tierra, y luego protegerlo del agua y del suelo. Todo esto parece ser el resultado de una planificación de alto nivel. Rick Lagina y su equipo comprenden ahora claramente que no se trata de un descubrimiento cualquiera. Esta cámara acorazada
podría responder a todas las preguntas que se plantean desde hace tiempo sobre Oak Island. Pero al mismo tiempo también es cierto que abrirla conlleva un riesgo enorme. Un paso en falso y años de duro trabajo, así como vidas, podrían estar en peligro. Por eso esta cámara acorazada es tan emocionante como aterradora. La datación por carbono cambió toda la cronología. Cuando se descubrieron antiguas vigas y soportes de madera durante las excavaciones en Oak Island, nadie imaginaba que esta prueba cambiaría toda la historia. Estas maderas se enviaron al laboratorio para someterlas a la datación por carbono y determinar su edad exacta. Cuando llegó el informe, todo el equipo quedó estupefacto. Según el análisis, las maderas databan de entre 1200 y 1300 DI-C. Esto significaba claramente que esta estructura no podía formar parte de una excavación moderna o reciente. La datación por carbono es un método científico fiable que mide el contenido de carbono de la madera. El contenido de carbono cambia con el tiempo, y este cambio se utiliza para estimar la edad. Las vigas encontradas en Oak Island se sometieron a múltiples pruebas para garantizar que no hubiera errores. En cada ocasión, los resultados fueron casi idénticos, sorprendiendo incluso a los científicos. El mayor impacto de esta línea temporal fue que la historia de Oak Island quedó repentinamente vinculada al periodo medieval. 1200-1300 d.C. fue el periodo en el que los caballeros templarios eran considerados extremadamente poderosos en Europa. La presencia de una estructura europea en Norteamérica durante ese periodo plantea una pregunta importante. ¿Quién la construyó tan lejos a tanta profundidad? Este momento fue profundo para Rick Lagina. Ya no se trataba solo de la búsqueda de un tesoro, sino de un asunto histórico. La datación por carbono demostró que en la isla del Roble había ocurrido algo que contradecía la historia escrita hasta entonces. Aquí es donde se intensificaron los rumores de una conexión templaria. Los templarios y la teoría de la isla del Roble. Los templarios fueron una misteriosa y poderosa organización que surgió en los siglos II y III. Estos guerreros no solo eran combatientes, sino que también se creía que estaban involucrados en el sistema financiero, los conocimientos secretos y los tesoros ocultos. Se dice que poseían inmensas riquezas que ocultaban en diversos lugares. Por eso las historias de sus bóvedas secretas siguen fascinando a la gente hoy en día. Se cree que los caballeros templarios dominaban la ingeniería avanzada. Se especializaron en la construcción de túneles secretos, trampas y cámaras seguras. Los hallazgos en la isla del Roble, como los túneles de inundación, los pozos de ingeniería y la bóveda ahora de forma cuadrada, apuntan a una planificación similar. Los expertos creen que un sistema tan complejo no podría haber sido creado por gente corriente. La teoría de Oak Island sostiene que cuando los templarios se vieron cada vez más amenazados en Europa, escondieron sus tesoros más valiosos en lugares seguros. Algunos historiadores creen que cruzaron el Atlántico hacia Norteamérica. La ubicación de Oak Island, su secretismo natural y su complejo sistema subterráneo refuerzan aún más esta teoría. La datación por carbono de 1200-1300 d.C. conecta directamente con la época templaria, por lo que Oak Island se considera ahora no solo una isla, sino un posible emplazamiento de bóvedas templarias. Si se demuestra plenamente esta conexión, este descubrimiento irá más allá del simple oro. Podría cambiar por completo la historia del mundo, los mapas y las teorías sobre viajes antiguos. Rick y su equipo se dan cuenta de que no son ajenos a un simple misterio. La sombra de los caballeros templarios se cierne cada vez más oscura sobre Oak Island. Con cada nuevo descubrimiento crece la comprensión de que lo que yace bajo tierra puede ser algo más que riquezas, sino una verdad de siglos que el mundo nunca ha visto antes. El miedo a los túneles inundados y a las trampas mortales. La parte más aterradora de Oak Island es su pozo de dinero. Y la razón son los tristemente célebres túneles de inundación. Se dice que estos túneles se construyeron deliberadamente para que a medida que se profundizara el agua del mar, se precipitara automáticamente al interior. Desde hace años se viene observando que a medida que avanza la excavación, el nivel del agua sube de repente con rapidez. No parece tratarse de un accidente natural, sino de una trampa deliberada. El funcionamiento de los túneles de inundación es extremadamente peligroso.
Se cree que estos túneles están conectados con el mar y están revestidos con capas de piedra fibra de coco y arcilla. En cuanto se alcanza cierta profundidad, estas capas ceden permitiendo la entrada de agua. Por eso, a veces todo el pozo se llena de agua en pocas horas. Esto no solo paraliza las obras, sino que también supone un riesgo para la vida. Con cada nueva excavación, aumenta el temor al derrumbe. Túneles viejos, madera podrida y tierra suelta. Todo ello se suma a la peligrosa situación. Los ingenieros advierten repetidamente de que un taladro equivocado o una presión en el lugar equivocado podrían provocar el derrumbe de toda la estructura. Rick Lagina y su equipo están tomando cada paso con extrema precaución, ya que la historia de Oak Island es testigo de la pérdida de muchas vidas. Por eso la emoción siempre va acompañada de miedo. A pesar de estar tan cerca de la bóveda, el equipo tiene que detenerse con frecuencia y realizar comprobaciones de seguridad. Los túneles de inundación son una realidad de Oak Island que nos recuerdan que este lugar no solo es misterioso, sino también mortal. Tal vez estas trampas fueran la mayor protección para ese tesoro. Interés gubernamental y zonas restringidas. A medida que aumentan los descubrimientos en Oak Island, también crecen las preocupaciones por el interés gubernamental. El equipo ha visto a menudo vehículos sin matrícula en los alrededores del yacimiento. Sin matrícula clara, sin identificación. Estos vehículos llegan en silencio, esperan brevemente y luego se marchan sin avisar, lo que suscita dudas entre la tripulación sobre quiénes son estas personas. Los retrasos en los permisos también se consideran una pista importante. A veces, cuando el equipo quiere seguir adelante con la excavación, los permisos se bloquean de repente. A veces se aducen razones medioambientales. A veces se trata de cuestiones arqueológicas. Rick y su equipo respetan las normas, pero los repetidos retrasos levantan sospechas. Saben ya las autoridades lo que hay debajo. La historia de las zonas restringidas es aún más misteriosa. De repente algunas zonas son valladas o se les dice que no se puede excavar en ellas. La tripulación recibe instrucciones claras de que ciertas zonas están prohibidas. La pregunta que surge es si se trata simplemente de una búsqueda privada de tesoros. ¿Por qué una vigilancia tan estricta? Hay algo en Oak Island que se está ocultando al público. Esta sombra de interés gubernamental ahonda aún más el suspense que rodea a Oak Island. Algunos creen que todo esto es por seguridad, pero otros afirman que está a punto de revelarse una importante verdad histórica. El propio Rick Lagina parece a menudo perdido en sus pensamientos. Vehículos sin señalizar retrasos en la concesión de permisos y zonas restringidas. Todo esto deja una pregunta. El misterio de Oak Island preocupa no solo a los que están bajo tierra, sino también a los que están arriba. Valor estimado, 150 millones o más. A medida que las pruebas sobre Oak Island se hacen más sólidas, también surgen las valoraciones de los expertos. Combinando datos geológicos, lecturas de densidad y patrones históricos, los expertos estiman que el valor total de lo que yace bajo tierra podría superar los 150 millones de dólares. No se trata solo del oro, sino también del valor de artefactos raros y reliquias perdidas. A menudo el verdadero valor de tales descubrimientos no procede del metal en sí, sino de la historia. En cuanto al oro, las antiguas cámaras acorazadas solían albergar lingotes refinados, monedas y objetos ceremoniales. En el caso de Oak Island, los túneles de inundación y la pesada ingeniería indican que lo que allí se escondía era extremadamente valioso. Los expertos creen que si se encuentra oro conservado en el interior de la cámara, su pureza y antigüedad podrían hacerlo mucho más valioso que su valor de mercado. El oro antiguo siempre se considera de valor incalculable para coleccionistas y museos. El impacto global de los artefactos y reliquias podría ser aún mayor. Si se encuentra un documento símbolo o artefacto religioso relacionado con los caballeros templarios, su valor no puede medirse en términos monetarios. Tales descubrimientos suscitan debates sobre la propiedad entre museos, universidades y gobiernos. El descubrimiento de Oak Island no se limitará a una sola isla, sino que suscitará debates históricos en todo el mundo. Los expertos afirman que esta valoración puede ser conservadora,
A medida que avancen las excavaciones y se revele el contenido original, el valor podría aumentar exponencialmente. Por este motivo, Oak Island se ha convertido en el centro de atención no solo de los buscadores de tesoros, sino también de historiadores y economistas de todo el mundo. Este descubrimiento podría cambiar las reglas del juego, tanto en lo que respecta a la historia como a la riqueza. El momento emotivo de Rick Lagina. En medio de tan inmenso potencial, el momento emotivo de Rick Lagina es el que deja un mayor impacto. La cámara capta claramente el momento en que Rick se queda en silencio durante unos segundos. Hay emoción en sus ojos, pero también miedo. Este miedo no es solo al fracaso, sino a la verdad que está a punto de revelarse. Comprende que este descubrimiento podría ser el momento más importante de toda su vida. Las palabras de Rick se sienten pesadas en ese momento. Dice que no se trata solo de un tesoro, sino también de responsabilidad. Para él, Oak Island ya no es un proyecto, sino un legado. Si la cámara acorazada se abre, repercutirá no solo en él, sino en el mundo entero. Esta constatación le hace ser precavido. El lenguaje corporal de Rick lo dice todo en ese momento. Su voz se suaviza, sus hombros se hunden y su mirada se fija en el suelo. Parece como si pensara en su hermano Marty, en su equipo y en todas las personas que han estado involucradas en este misterio durante años. La emoción le empuja a seguir adelante, pero el miedo intenta detenerle. Este emotivo momento de Rick da una dimensión humana a la historia de Oak Island. Demuestra que detrás de un descubrimiento tan monumental no solo hay máquinas y datos, sino también emociones humanas. Rick se encuentra en una encrucijada en la que un movimiento podría hacer historia y un movimiento equivocado podría acabar con todo. Este conflicto agudiza el suspense de Oak Island. Aumenta la tensión en el seno del equipo A. Medida que la excavación en Oak Island alcanza su punto crítico, la tensión en el seno del equipo se hace palpable. Ingenieros, arqueólogos y personal de tierra, los tres tienen puntos de vista divergentes. Los ingenieros insisten una y otra vez en la seguridad y advierten de que la presión bajo el suelo ha cambiado. Los arqueólogos quieren que cada centímetro se excave despacio y según las normas para no destruir ninguna prueba histórica. Mientras tanto, el personal de tierra quiere avanzar deprisa, ya que cada obstáculo aumenta tanto el tiempo como el dinero. Las reuniones ya no parecen compartir el mismo consenso que antes. Algunos dicen que hay que seguir perforando, mientras que otros dicen que hay que parar inmediatamente. Algunos expertos creen que la bóveda está demasiado cerca y que es necesario correr un pequeño riesgo. Mientras tanto, otros temen que las prisas puedan provocar el derrumbe de toda la estructura. Rick Lagina escucha en silencio estos debates, ya que cada consejo es a la vez correcto y peligroso. Los efectos de la tensión son visibles en los rostros de la tripulación. Desaparecen las bromas y las risas, y todo el mundo parece más serio en su trabajo. Los trabajadores permanecen de pie cerca de la máquina perforadora, mirando hacia abajo repetidamente, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento. Los arqueólogos insisten en registrar cada pequeño detalle, lo que ralentiza aún más el ritmo de trabajo. Este conflicto crece cada día. La tarea más difícil para Rick es tomar decisiones. Si deja de cavar, años de duro trabajo podrían quedar inconclusos. Si continúa, podría haber vidas en peligro. Por eso la tensión dentro del equipo se ha vuelto no solo profesional, sino también emocional. Oak Island se ha convertido ahora en una prueba para todos. Un error y se acabó. El mayor temor en Oak Island es el peor de los casos. Si se activan los túneles de inundación, todo el pozo podría inundarse en cuestión de minutos. La historia atestigua que esto ocurrió muchas veces en el Money Pit. La presión del agua es tan intensa que ni las máquinas ni el camino pueden escapar. La tripulación ni siquiera tiene tiempo de escapar. Por eso las alarmas de seguridad y los planes de emergencia se comprueban 2 veces antes de cada operación de perforación. El riesgo de derrumbe de la cámara acorazada es igualmente importante. Si las paredes de la cámara son viejas y débiles, la más mínima presión puede derribar toda la estructura. Esto no solo podría destruir para siempre el contenido del interior, sino también sepultar bajo los escombros a las personas que se encontraran encima.
Los ingenieros afirman en repetidas ocasiones que las estructuras antiguas no están construidas para soportar la presión moderna. El peor escenario no se limita a los daños físicos. Si se produce un accidente grave, el proyecto de Oak Island podría cerrarse para siempre. El gobierno podría sellar inmediatamente el lugar y los secretos ocultos durante siglos podrían no revelarse nunca. Rick comprende bien que una decisión equivocada podría enterrar la historia para siempre. Con este miedo, el equipo da cada paso adelante. La emoción y el peligro van de la mano en Oak Island. Por un lado, el mayor secreto del mundo está a punto de ser revelado, y por otro, un pequeño error podría destruirlo todo. Esta es la razón por la que cada excavación aquí no solo penetra en el suelo, sino que también se adentra en lo más profundo del corazón de las personas. ¿Qué cambiará si se abre la bóveda? Si realmente se abre la bóveda de Oak Island, el impacto no se limitará a una sola isla. Este descubrimiento podría sacudir muchos relatos conocidos de la historia. Se revisarán cronologías, mapas y teorías enseñadas hasta ahora. Los expertos creen que si se encuentran documentos escritos, símbolos o artefactos raros en el interior de la cámara acorazada, podría transformar la comprensión de la historia medieval. No se trata solo de oro, sino de conocimiento. Muchos historiadores afirman que algunos secretos se ocultaron deliberadamente. Estos secretos podrían estar relacionados con la política, la religión y las estructuras de poder de aquella época. Si la bóveda de Oak Island está diseñada y conectada con la época de los templarios, podría demostrar que la gente de aquella época estaba muy por delante del pensamiento moderno en cuanto a travesías oceánicas, ingeniería avanzada y redes secretas. Por eso se asocia con el conocimiento prohibido. La apertura de la cámara acorazada también tendrá un enorme impacto cultural. Museos, universidades y gobiernos querrán participar en este descubrimiento. Pueden surgir debates en torno a la propiedad, la conservación y el acceso público. El propio Rick Lagina considera que este descubrimiento debe tratarse con responsabilidad, ya que cualquier manipulación incorrecta podría dañar para siempre artefactos centenarios. Por lo tanto, la emoción es igualmente temible. Y lo que es más importante, Oak Island ya no es solo una búsqueda del tesoro, sino que se ha convertido en una puerta tras la que puede esconderse una parte de la historia nunca vista. La verdad puede revelarse una vez abierta la cámara acorazada, pero también determinará si estamos preparados para manejar esa verdad. Justo cuando el equipo alcanza su máxima aproximación a la cámara acorazada, los instrumentos revelan una nueva señal. El modelo de IA pone de relieve una anomalía más profunda incluso por debajo de la cámara original. Las lecturas de densidad vuelven a aumentar de repente y la forma parece más grande que antes. Los ingenieros afirman claramente que esta estructura es mucho más masiva que antes, lo que significa que lo que se ha encontrado puede no ser el verdadero final. Rick Lagina mira a la cámara en ese momento, pero su rostro está lleno de profundos pensamientos, no de triunfo. Dice que creían haber llegado a su destino, pero los datos cuentan una historia diferente. El equipo se da cuenta de que Oak Island aún no ha revelado su última carta. Hay algo más abajo y tal vez aún más grande. La declaración final de Rick, justo antes de que se apaguen las cámaras, aumenta la tensión. Dice que si la cima era la entrada de la cámara acorazada, la verdadera verdad sigue enterrada debajo. El miedo y la excitación se ven simultáneamente en las caras de la tripulación. Nadie habla porque todos comprenden que el siguiente paso será el más peligroso. Aquí termina la historia, pero no el misterio. El próximo episodio traerá la mayor prueba para Oak Island. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito al canal, ten por seguro que estás a punto de perderte la mayor revelación. La auténtica verdad aún está debajo y cuando se revele el mundo podría cambiar.